1933. Alemania estaba por los suelos. La Gran Depresión había golpeado duramente a la industria automotriz. El desempleo era astronómico y Mercedes-Benz, alguna vez sinónimo de lujo o ingeniería, enfrentaba un dilema. Las grandes limusinas de 6 cilindros que habían hecho famoso a Mercedes estaban fuera del alcance de la mayoría de las personas. Pero había un mercado ahí afuera, gente que deseaba la estrella en el capó pero que no podía pagar 15.000 marcos del Reich. El Dr. Hans Niebel, ingeniero jefe en Daimler-Benz, recibió una tarea. Construye un automóvil más asequible que todo lo que hayamos hecho antes, pero haz que luzca, maneje y se sienta como un Mercedes. Niebel trabajó junto con el diseñador Max Wagner. La directriz era clara: un automóvil de clase media con motor de 4 cilindros montado al frente, no en la parte trasera como el experimental 130H que Mercedes acababa de intentar y que había fracasado estrepitosamente. La B en el nombre representaría Born, adelante en alemán, motor adelante, clásico, probado, pero todo lo demás debía ser moderno. Un chasis completamente nuevo hecho de tubos ovalados en forma de X, 50 kilogramos más ligero que el del predecesor 170, W15, pero más rígido. Ruedas delanteras con suspensión independiente en resortes de hoja dobles transversales, un eje oscilante trasero con resortes helicoidales. Esta era la tecnología más moderna para la clase media. Frenos de tambor hidráulicos en las 4 ruedas y un motor que inicialmente debía tener 1.6 litros, pero que fue expandido a 1.7 litros poco antes del inicio de producción. En febrero de 1936, en la Exposición Internacional del Automóvil y la Motocicleta en Berlín, bajo el lema 50 años de construcción automotriz, Mercedes-Benz presentó 3 nuevos modelos a la vez: el 170B, el 170H con motor trasero y el 260D, el primer automóvil diésel de pasajeros del mundo. Pero fue el 170B el que causó sensación. La limusina costaba alrededor de 3.500 marcos del Reich, una fracción de lo que costaba un Mercedes grande, pero aún lo suficiente para señalar calidad. La carrocería era clásica: capó largo, cabina corta, guardabarros curvos, estribos a los lados. Los faros estaban montados lateralmente en los guardabarros, no en una barra cromada como en los modelos más grandes. La rueda de repuesto lucía en el exterior de la parte trasera. Interior: asientos de vinilo de alta calidad, chapa de madera, instrumentos en el centro del tablero, no frente al conductor sino centralmente, como en un auto de carreras. El motor M136 era una obra maestra de eficiencia: 1697 cc de cilindrada, válvulas laterales, 38 caballos de fuerza a 3.400 revoluciones por minuto. No mucha potencia, pero el motor estaba montado en solo 2 puntos según el principio de Floating Power, por lo que las vibraciones eran mínimas. La transmisión de 4 velocidades estaba completamente sincronizada a partir de 1940. Velocidad máxima 108 km por hora. Consumo 10 litros por 100 km, sensacionalmente económico para los estándares de la época. El 170D se conducía como un Mercedes grande, solo que más ligero, más ágil, más económico de mantener. Y los clientes lo adoraban. Entre 1936 y 1939, el 170D fue el modelo más vendido de Mercedes. Se ofreció en 6 variantes de carrocería diferentes: limusina de 4 puertas, limusina cabriolet con techo plegable, cabriolet A de 2 puertas, 2 plazas, cabriolet B de 4 puertas, un roadster con asiento de emergencia en la parte trasera e incluso como furgoneta de reparto. Versiones de taxi con grandes portaequipajes, vehículos policiales, ambulancias. El 170B estaba en todas partes. Y luego estaban las versiones militares: el Kabelwagen para la Wehrmacht y la policía, el 170BG con gasógeno de madera cuando el combustible escaseó, e incluso versiones experimentales de tracción total como el 170BL con dirección en las 4 ruedas, del cual solo se construyeron 42 unidades. Mercedes también utilizó el 170B en el automovilismo deportivo. El 170BR, un roadster ligero con resortes reforzados y ruedas más grandes, compitió en pruebas todoterreno. En 1938 siguió el 170BS con una carrocería de magnesio-aluminio que pesaba 260 kilogramos menos y un motor ampliado de 1.9 litros con 50 o 60 caballos de fuerza.
Estos autos de rally ganaron una serie de competencias entre 1937 y 1939, prueba de que incluso el modelo de entrada tenía ADN de carreras. Hasta noviembre de 1942, Mercedes había construido más de 91.000 ejemplares del 170B. Entonces la producción se detuvo. La Segunda Guerra Mundial consumió todos los recursos. Las fábricas se reconvirtieron a producción armamentística. La producción civil de automóviles estaba prohibida. El 170B desapareció de las calles, o mejor dicho, se convirtió en un sobreviviente. La gasolina escaseaba, pero había madera en abundancia. A partir de 1943, Mercedes construyó gasógenos de madera para el 170B en Gaggenau. Con 24 kilogramos de carbón vegetal se podían recorrer 100 a 130 kilómetros. Los generadores parecían calderas de vapor montadas en la parte trasera. La rueda de repuesto tenía que ir en el techo, pero funcionaban. Y así muchos 170B sobrevivieron a la guerra, no con elegancia, pero de manera práctica. 1945. Alemania estaba en ruinas. La fábrica de Sindelfingen de Mercedes había sido gravemente bombardeada. Untertürkheim parcialmente destruida, las máquinas, herramienta evacuadas o dañadas, pero, y esto fue decisivo, las herramientas para el 170B habían sobrevivido. No todas, pero suficientes para restaurarlas. Mercedes tenía un problema. Casi todos los fabricantes alemanes de automóviles estaban completamente destruidos. Ambibad, en Berlín, cuyas prensas de carrocería quedaron en escombros, o ahora se encontraban en la zona de ocupación soviética. Horch, Wanderer, fábricas BMW en Eisenach, ya no tenían fábricas, ni herramientas, ni forma de empezar de nuevo. Mercedes tuvo suerte. Sindelfingen y Untertürkheim estaban en la zona americana, y las herramientas para el 170B todavía existían. En noviembre de 1945, solo 6 meses después del fin de la guerra, Daimler-Benz recibió permiso del gobierno militar estadounidense para producir nuevamente. Nada de limusinas de lujo, nada de autos deportivos, sino camionetas de plataforma, furgonetas, ambulancias, todo basado en el 170B. En mayo de 1946, la primera camioneta de plataforma salió de la fábrica de Sindelfingen. La carrocería era primitiva, soldada con lo que estaba disponible. El motor, el mismo 4 cilindros de 1.7 litros de antes de la guerra, ahora con 38 caballos de fuerza. En junio siguió la primera furgoneta, en septiembre la primera ambulancia, en octubre el primer patrullero. En 1946 se construyeron 214 vehículos en total, sin automóviles de pasajeros, solo vehículos utilitarios. Pero la demanda era enorme. Alemania necesitaba movilidad, las ciudades debían reconstruirse, los hospitales necesitaban vehículos, la policía necesitaba automóviles. El 170B fue la base para todo. Y así, en julio de 1947, la primera limusina 170B de 4 puertas de posguerra salió de la línea de producción. El ensamblaje final se trasladó completamente a Sindelfingen, ya que Untertürkheim estaba todavía muy dañado. El precio oficial, 6.200 marcos del Reich, fijado por el gobierno, pero en el mercado negro los 170B se negociaban por 100.000 a 120.000 marcos del Reich. Una locura que mostraba cuán desesperada estaba la gente por automóviles. En 1947, Mercedes produjo 581 automóviles de pasajeros y 464 transportes. En 1948 fueron 4.500 automóviles de pasajeros y 616 transportes. La producción avanzaba lenta pero constantemente. Y luego, en 1949, llegó la reforma monetaria. La economía se estabilizó. Mercedes produjo 12.719 automóviles de pasajeros y 382 transportes, un salto masivo. En la Feria Técnica de Exportación de Hannover, en 1949, Mercedes presentó 2 nuevas variantes, el 170D con motor diésel, el primer automóvil diésel de pasajeros de posguerra, sucesor del legendario 260D de 1936, y el 170S, una versión más lujosa con carrocería completamente de acero y más equipamiento. El 170B permaneció en producción hasta 1953. En total se construyeron 49.367 ejemplares después de la guerra, además de los 91.048 modelos de preguerra. Eso hace 140.415 vehículos durante un periodo de 17 años. El 170B no solo fue el modelo de preguerra más exitoso de Mercedes, fue el automóvil que salvó a la marca. Sin él no habría habido reconstrucción.
ni limusinas de lujo 300 en los años 50, ni años del milagro económico para Mercedes. El 170B fue la base sobre la cual todo lo demás se construyó. Entonces, ¿qué pasó realmente? El 170B fue un automóvil que nació dos veces, una vez en 1936 como modelo asequible de Mercedes para la clase media y una segunda vez en 1946 como herramienta de supervivencia para un país destruido. No fue un superdeportivo, ni un objeto de prestigio, ni una maravilla tecnológica. Fue un automóvil sólido, confiable, bien construido que hacía exactamente lo que debía hacer: conducir, funcionar, sobrevivir. En los años 30 convirtió a Mercedes en un fabricante de volumen. En los años 40 convirtió a Mercedes nuevamente en fabricante de automóviles. Hoy, los 170B bien conservados son raros. La mayoría fueron conducidos hasta desmoronarse. Muchos fueron destruidos en la guerra, muchos posteriormente desguazados cuando llegaron modelos más nuevos. Pero los que sobrevivieron son testigos del tiempo. Cuentan la historia de un automóvil que nunca se rindió, un automóvil que pasó la guerra con gasógeno de madera, salvó vidas como ambulancia, removió escombros como camioneta de plataforma y como limusina devolvió a la gente un pedazo de normalidad. El 170B es el ancestro directo de la clase E de Mercedes. La línea que comenzó en 1947 en Sindelfingen continúa hasta hoy. Clase media alta, sólida, bien hecha, duradera. El 170B no fue un automóvil glamoroso, pero fue el automóvil más importante que Mercedes jamás construyó. Sin él, la historia de Mercedes habría sido diferente. Quizás ninguna historia. Fue el automóvil que salvó una marca, simplemente funcionando cuando nada más funcionaba.